Muy bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el Salmo 67. Y dice así la palabra del Señor al músico principal, el Neguinot, Salmo Cántico. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, te alaben los pueblos. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, te alaben los pueblos. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los confines de la tierra. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. La semana anterior estábamos considerando el Salmo 112 por la tarde y estábamos viendo las bendiciones que el Señor promete a los que lo temen, a los de su pueblo que tienen esta devoción, esta piedad, este temor de Dios. El Señor les promete bendiciones en su vida, en la vida de sus familias, las bendiciones que lo hacen prosperar, señorear sobre las naciones. Pero fijémonos aquí en este salmo y cántico, ¿no? Salmo 77, me faltaba himno, ¿no? Para salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿no? Ya sabemos que son tres expresiones idénticas, y lo vemos aquí una y otra vez en el libro de los salmos. Pues en este salmo vemos cómo acaba. En el versículo 7, bendíganos Dios y témanlo todos los confines, todos los términos de la tierra. La bendición de Dios es para su pueblo, pero esta bendición de Dios a su vez es la que ha de ser el medio para que las otras naciones, los que no son pueblo de Dios, lleguen a ser de Dios y también se gocen en Dios y le den alabanza y adoración. La bendición de Dios a su pueblo lo tenemos que ver como el medio para alcanzar a los que no son pueblo de Dios todavía, a los no creyentes. No hemos de quedarnos esto solamente para nosotros, o que la bendición de Dios, la finalidad última seamos nosotros, porque entonces estaríamos fallando en un punto importante de la Biblia. Cuando Dios llamó a Abraham en Génesis 12, le dio las promesas y lo bendijo, ¿verdad? Pero era con vistas a las naciones. Después de llamarlo, en el versículo 1 dice: desde tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llamó a Abraham para que él fuera el medio de bendición de todas las familias de la tierra. Y bueno, pues esto es el problema del pueblo judío en el Antiguo Testamento de Israel. Básicamente, bueno,
uno de ellos, ¿no? Aparte de la apostasía continua al Señor, era el considerar este estatuto de pueblo de Dios, este estatuto de pueblo propio de Dios, adquirido por Dios, como dice pues Éxodo capítulo 19, ¿no? El ser su especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra, como algo, como un fin en sí mismo. Perdiendo de vista esto que estamos pues ahora pues empezando a considerar, que Dios rescata a un pueblo para sí, para que sea bendición a todas las familias de la tierra. En los tratos de Dios, en la redención y en la salvación, por lo tanto, hay ese trato en particular, en exclusiva con Israel, pero es con vistas a alcanzar a todas las naciones, ¿no? A un alcance universal de todas las naciones de la tierra. Pues antes de considerar detalladamente un poco el Salmo 67, podemos tal vez empezar considerando o preguntándonos acerca de la palabra bendición, ¿no? ¿Qué es la palabra bendición? Estamos acostumbrados, ¿no? a hablar, ¿no? A la bendición, por supuesto la conocemos, la experimentamos y tal. ¿Qué es la bendición? Pues la bendición, si nos damos cuenta, está hablando del decir, del hablar bien de o para bien de. La bendición es algo propio de Dios. Ya lo vimos en Génesis 1, que Él bendijo a los animales y después, sobre todo, al hombre, a la mujer, a Adán y a Eva. La bendición, por lo tanto, es hablar bien, para bien, de manera que venga bien sobre ellos. Ve bien sobre ellos. Entonces, esto es una palabra con poder. Una palabra que Dios da con poder. Por supuesto que también vemos en el Antiguo Testamento cómo Jacob bendijo a sus hijos. Bueno, pues esto es también de alguien que tiene una autoridad dada por Dios. Y entonces él, en su nombre, transmite esa bendición. No es algo, por lo tanto, que él, Jacob o cualquier otro tuviera de sí mismo, ¿no? O Abraham, o no sé, otros que podemos encontrar, ¿no? No es algo que él tuviera de sí mismo, sino es algo concedido por Dios. Porque es Dios quien, con su palabra poderosa, con su palabra de poder, como dice el Salmo 135, habló y fue hecho en la creación y en la providencia, en el gobierno de la providencia. Esto es también algo a tener en cuenta. Porque, a ver, estamos nosotros acostumbrados a pensar, en parte es correcto, por supuesto, que, a ver, en la vida natural, ¿no? Como bien dicen, lo natural es causa-consecuencia, ¿no? El orden natural de las cosas es esta sucesión de causa-consecuencia. Pero sí, por supuesto que Dios gobierna y actúa a través de las causas y de las consecuencias. Pero no es todo esto. No es solo esto. Porque si solamente fuera causa y consecuencia, ¿a dónde pones la bendición de Dios? ¿A dónde la encajas aquí? En la causa y la consecuencia. Dios gobierna, vemos, por su providencia, como dice en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 17, cuando Pablo, vemos, está predicando a los gentiles, a los que no tienen a Dios, ¿no? Dice que, en el capítulo 14 dice que nosotros, versículo 15, también somos de hombres de pasiones como vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la mar,
y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, quien en las edades pasadas ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, bendiciendo, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. También en Hechos capítulo 17, cuando Pablo estaba predicando en Atenas, puedo leer a partir del versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombre como si necesitara de algo. Pues Él da a todos vida y aliento, y todas las cosas vemos, Él da continuamente la vida, el aliento y todas las cosas. Él bendice, por lo tanto, a las criaturas, en un sentido natural, ¿no?, de que tengan el sustento, que tengan incluso la alegría que hemos leído en Hechos capítulo 14. Él está proporcionándoles este bien continuamente, haciéndolo Él personalmente. Y esto es una parte muy importante de su gobierno providencial. Seguimos leyendo, dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, los términos de cada clan, de cada tribu, de cada nación, ¿no? Hasta aquí llegarás y no irás más allá, esta será tu frontera, aquí te vas a desarrollar, ¿no? Dice, para que buscaran al Señor, si en alguna manera palpando lo hallaran, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque vemos, dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos y nos movemos y somos. Así pues, Dios está continuamente actuando y obrando en la creación, y Él de esta manera está bendiciendo. Por su palabra poderosa, Él está haciendo venir bienes a los hombres, que no es exactamente ley de causa-consecuencia, sino es su acción personal en las vidas de ellos. Bien, pues dice en el versículo 1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Nos acordamos pues claramente que esto es una cita, alusión de Números 6, la bendición sacerdotal. Allí leemos en el capítulo 6 de Números, versículo 23, habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndolos: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una bendición, vemos que se repite el nombre de Jehová 3 veces. Podemos ver aquí también un indicio, ¿no?, de la Trinidad, no una prueba se puede decir, pero sí un indicio en el Antiguo Testamento de la Trinidad, como cuando también en Génesis 1 Dios dice: hagamos al hombre, en plural, ¿no?, a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios es uno, pero también hay una pluralidad en el ser mismo de Dios, y esto se ve claro en el Antiguo Testamento. No podemos ahora entrar en esto, pero fijémonos en que es prácticamente, ¿no?, las mismas palabras aquí de que Números 6, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es lo mismo que en el Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, como dice
en el versículo 25 de Números y también en el versículo 24. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, como también dice la primera mitad del versículo 25. Vemos que esto está así, pues digamos, reordenado, ¿no? Números 6, sobre todo 24 y 25. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. La misericordia de Dios es su fidelidad, es su amor fiel, la fidelidad a sus promesas. El domingo anterior por la mañana, el hermano, el pastor Graham Craig, nos estaba compartiendo su palabra en Deuteronomio 7:9. Conoce que Dios es fiel, conoce que Jehová tu Dios es fiel. Por medio de la palabra y por medio de la obra suya en tu vida. Bien, pues aquí está pidiendo y orando que el Señor pues esté guardando esta fiel misericordia a nosotros y nos bendiga. Y dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El hecho que esté esta bendición sacerdotal, ¿no?, en la Biblia, nosotros sabemos de que, bueno, lo acostumbramos, ¿no?, a acabar así también nuestros cultos. En nuestros cultos es la bendición, ya sea esta o la bendición trinitaria del Nuevo Testamento u otra, pues es lo que concluye los cultos. Y es, bueno, interesante, ¿verdad? Es importante tener esto presente. Nos congregamos para darle al Señor la gloria. Nos congregamos para proclamar su gloria ante las naciones. Nos congregamos para escuchar su palabra. Todo esto como pueblo de Dios. Y al final, una vez concluido, el Señor nos despide con su bendición sobre nosotros, sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. Y dice pues también, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Aquí la idea es de su presencia. De su presencia. Y la presencia de Dios sobre su pueblo, pues la tenemos que ver, pensar en ella, sobre todo en las ordenanzas, en los medios de gracia, las ordenanzas del culto. El Señor ha ordenado, ha establecido una serie de ordenanzas y ha prometido la bendición a su pueblo por medio de ellos. La bendición del canto, por ejemplo, de los salmos, la bendición de las oraciones, la bendición de su palabra predicada. Y es cuando el Señor, pues, añade esta bendición a estas ordenanzas que recibimos su gracia. Por eso son medios de gracia. Por eso crecemos en gracia y en conocimiento de Él. Y nos bendice a nosotros, cada uno, y a la iglesia. Hermanos, vemos entonces la importancia de los cultos. Eso que estamos aquí leyendo ya en el primer versículo nos está enfocando a los cultos. El Señor nos bendice primeramente, dándonos un lugar donde congregarnos, un pueblo, hermanos para congregarnos, y las ordenanzas que Él ha establecido. Y hemos de dar gracias al Señor porque el Señor ha purificado entre nosotros el culto, ha reformado su palabra, su iglesia, y todas estas cosas no son cualquier cosa. Todo esto es una gran bendición y es un medio de bendición para nosotros y nuestras familias. Y el saber esto, pues entonces nos va a animar, ¿no?, como veíamos esta mañana, a procurar, a tener ese celo y procurar hacerlo, ¿no?, con todo nuestro corazón al Señor, ¿no? Bien, pues está
esta bendición que el Señor pues envía, derrama sobre su pueblo a través de los medios de gracia, pero como decimos, la finalidad está afuera. Es poder alcanzar a los de afuera. Versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Para que nadie dijese que la tierra aquí está hablando de la tierra de Canaán o la tierra de Israel, añade en la frase siguiente, en todas las naciones. Entonces está hablando de no la tierra del país, sino de toda la superficie de la tierra. En todas las naciones tu salvación. El camino de Dios, también vemos, está frente a frente con tu salvación. Como en el libro de los Hechos se habla de la fe cristiana, del Evangelio en el libro de los Hechos como el camino de Dios. Cristo, recordemos, es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y el camino de Dios es todo el conjunto de la revelación de Dios y toda la verdad por la cual nos enseña que Cristo es este camino al Padre y no hay otros caminos. No hay caminos especiales de salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación porque todos participan igualmente de la misma transgresión de Adán y de la misma condenación del mismo pecado original. Entonces, es completamente necesario que se anuncie el camino del Evangelio en este tiempo, absolutamente necesario. Estamos tan influidos tal vez por la cultura ambiente también por el cambio sideral, el cambio, iba a decir cósmico, el cambio tremendo que introdujo Vaticano II en los años 60. Hablábamos un poquito en la reunión de oración, ¿no? Cómo los grupos de alabanza de las iglesias, antes de las iglesias evangélicas, comenzaron en la Iglesia Católica Romana. Y nosotros hemos seguido esto. Y en el siglo XX, en los años 60, en el Concilio Vaticano II, una de las mayores, comillas, aportaciones que dio este concilio al mundo es afirmar que la gente se puede salvar sin Cristo. Se puede salvar sin creer en Cristo, estando en otras religiones. ¿En qué lugar de la palabra leemos esto? Ni una jota, ni una tilde, ni una coma, en ningún lugar de la palabra leemos esto. Al contrario, en 1 Timoteo 2 se nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en el Evangelio de Juan nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y nos dice al final del capítulo 3 de Juan que todo aquel que no cree en Cristo, la ira de Dios está sobre él porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, bueno, pues, ¿qué necesidad tenían ellos? ¿Qué necesidad tenían ellos de decir esto, ¿no? De que, bueno, pues en otras religiones todo el mundo, si es sincero, si es sincero en su creencia, el Señor va a tener misericordia de él. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso desde entonces? Y eso no ha llegado hasta también traspasar nuestra ropa y calarnos un poco en el mundo evangélico. Incluso evangélicos lo dicen. No quiero dar nombres, ¿no? Pero incluso destacados
evangelistas y gente muy reputada, pues estaban afirmando esto. Y con todo, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que se nos perdemos de vista la urgencia de predicar el Evangelio, la absoluta necesidad de predicar el Evangelio a los que no creen, porque si no creen, no van a ser salvos. Es necesario que conozcan el camino de Dios para que sean salvos. ¿Y cómo creerán, dice Romanos 10, si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es totalmente necesario, por lo tanto, que rechacemos eso como una de las peores herejías que se han dado a lo largo de los 2000 años de cristianismo, y vemos los frutos terribles que esto ha dado en otras naciones, primeramente a ellos, primeramente a la Iglesia Católica Romana, que está ¿a qué? ¿A cuánto tiempo de desaparecer en nuestro país? Ya dicen que es el 50%, ¿no?, de creyentes católicos romanos. Cuando yo era pequeño me acuerdo que éramos el 95, 98, no sé, éramos todos. Ahora el 50%. Y esto va en picado para abajo. Ellos, pues, han sacado esta herejía, son los primeros en recibir su amargo fruto. Buena parte también del mundo evangélico está siguiendo. ¿Sabéis? No es raro encontrar encuentros interreligiosos. Ya no digo ecuménicos, que eso ya se considera que los encuentros ecuménicos es lo más normal, ¿no?, que tenemos que participar, pero interreligiosos en los que participan evangélicos. Aquí en España, a ver, todavía, no sé si, no sigo mucho la prensa evangélica digital, no estoy muy al corriente, pero os puedo decir que, por ejemplo, en Francia, un país que lleva mucha delantera en esto del ecumenismo, de hecho, el ecumenismo se puede decir que proviene de Francia, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es nada raro que iglesias evangélicas estén participando en encuentros con musulmanes, con judíos y con no sé qué, además de los católicos romanos y con todo lo que hay. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con ellos ahí? Sino predicarles, anunciarles que sin Cristo no van a ser salvos. Y a los católicos romanos, bueno, pues aún reconociendo que tienen el bautismo cristiano, que forman parte también del recorrido de la Iglesia cristiana a lo largo de la historia, pero tienen graves herejías e idolatrías en su seno, y que es obligatorio que se purifiquen de ellas. Bien, pues la importancia de los cultos, la importancia también del anuncio de la palabra y del Evangelio para que todas las naciones conozcan la salvación de Dios, y el resultado vemos: te alaben los pueblos, oh Dios, te alaben todos los pueblos, lo cual se repite también en el versículo 5, te alaben los pueblos, oh Dios, te alaben todos los pueblos. Una alabanza de los pueblos, una alabanza de las naciones, sincera, de corazón. Vemos, aquí no está hablando de algo que ellos hacen, pues, forzados, ¿verdad?, obligados, sino que ellos lo hacen por conocer y por recibir la salvación de Dios. Es una alabanza gozosa por conocer y recibir la salvación de Dios. Gozosa,
alegre, dice el versículo 4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Y este es el fin último. Cuando está diciendo juzgar, la palabra aquí juzgar es sinónimo, por ejemplo, de lo que leemos en la palabra en el Antiguo Testamento, el libro de los jueces. Los jueces ahí son los gobernadores. Entonces juzgar aquí lo que significa es que Él va a gobernar las naciones. Él va a gobernar las naciones, pastorearlas, guiarlas. Entonces vemos que el alcance de la salvación nuestra es esa, es lo que tenemos que aspirar, es lo que querer, lo que debemos querer. Hemos de estar predicando, por supuesto, siempre entre nosotros y estar esperando y anhelando que esto llegue y alcance a las naciones. Comenzando pues por la gente incrédula que tengamos a nuestro alrededor. Es algo, hermanos, muy importante. Muy importante. El recibir la bendición de Dios para que la bendición de Dios fluya de nosotros. Pongamos una laguna, ¿verdad?, que recibe agua limpia y cristalina de un canal. Y esa laguna no tiene salida de agua por ninguna parte. ¿Qué ocurre con esa laguna? El agua de esa laguna se echa a perder. Pero si el agua corre, pues el agua continúa fresca, limpia, cristalina y hay vida. El libro de Ezequiel, como acaba la profecía, acaba con la visión del río de Dios, simbolizando la salvación que fluye, que brota de debajo del templo, ese templo que se ha descrito en los capítulos anteriores, que es simbólico de la iglesia, y fluye esas aguas de vida de debajo del fundamento del templo y se va extendiendo hasta alcanzar a todas las naciones. Y esas aguas entran en el mar trayendo sanidad a las naciones. Y hemos de concebir así la iglesia nuestra. Por supuesto que conocemos, creemos de todo corazón que Dios tiene un pueblo propio, un pueblo apartado para sí, elegido y llamado, como hemos visto esta mañana. Pero hemos de guardarnos de que esto genere en nosotros algún tipo de prejuicio o de superioridad o de pensarnos que somos, pues, por eso sí, los elegidos, ¿no? Hasta el punto que no queramos, no deseemos ni anhelemos la salvación de los que tenemos delante, ni de las naciones. Recordemos nosotros lo que éramos nosotros hace 5, 10, 15, 30 años. ¿Qué estábamos haciendo entonces en el mundo? ¿Qué habríamos llegado a hacer si el Señor no nos hubiera llamado? No quiero ni imaginarme lo que habría sido. El Señor nos ha dado esta vida, por lo tanto, hemos de estar alabando y bendiciendo al Señor por ello, pero hemos de tener esa compasión por los que están a nuestro alrededor, para que les estemos también llevando algo de la gracia que el Señor nos da, siendo sal en medio de ellos, que le podamos ganar por medio de nuestro testimonio. Lo veíamos este viernes, ¿verdad? También, ¿no?
Pablo, que quería, anhelaba y deseaba ganar al mayor número de entre ellos. Incluso decía que de entre ellos salve yo, como si él fuera a salvar. Es Dios quien salva. Pero él se implica tanto en el trabajo y dice, no, que de entre todos salve yo. Oh, que salvemos gente nosotros. Que salvemos, que rescatemos, que saquemos a las gentes de las tinieblas. Hermanos, todo esto, pues, proviene de ver la importancia, ver que sin este camino, este evangelio y esta fe en Cristo no hay salvación, y estemos pues deseándolo, para llevarnos a orar primeramente a Dios. Y nos damos cuenta, todo este salmo, ¿qué es? Está en forma, no sé cómo se diría, pero la palabra técnica no importa, es la idea de que lo está expresando su deseo, está expresando su oración. Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido la tierra tu camino. Te alaben todos los pueblos, te alaben, alégrense, gócense, te alaben, ¿no? Todo esto son expresiones de deseos. Oración a Dios. Hemos de estar orando, hermanos. Hemos de estar deseándolo y orando al Señor. Una de las cosas que más realmente, mujer lo sabe, siempre me ha causado consternación. Es ver cómo las sectas crecen y la iglesia no. Cómo la iglesia verdadera, tenemos la palabra de Dios, no tengo en mi corazón ninguna duda de que nuestra fe, nuestra confesión, nuestra predicación es la verdad de la palabra de Dios. No tengo más mínima duda en ello. El gobierno de nuestra iglesia, la adoración que hacemos, el culto. ¿Y cómo es que las sectas son las que más están? No lo entiendo. ¿Lo entendéis vosotros? Yo no lo entiendo. Y no pretendo dar aquí la solución. Con desearlo de todo corazón y con orar al Señor, ya hermanos, es grande esto. Y pedir entonces la bendición sobre nosotros y sobre nuestra familia. La tierra dará su fruto, dice el versículo 6, es casi una cita literal del Levítico 26:4. La tierra dará su fruto. La tierra dará su fruto. Bendición material. Oh, el Señor, ¿cuánto nos bendice? ¿No lo veis? ¿Cuánto nos está bendiciendo a lo largo de los años? Y esto es solo el inicio. ¿Cuánto nos está bendiciendo el Señor? Mirad, hay rumores, hay guerras y rumores de guerra. ¿Verdad? Hay pandemias y no sé qué más. Y a alguien, o a algunos, se les podía dar la idea de, bueno, estamos rodeados, ¿no? Huyamos. No, esto es la catástrofe. Hermanos, hemos de estar confiados en el Señor. Confiados en el Señor. El justo está confiado como un león. El Señor guarda el mundo. El Señor guarda el mundo de guerras. El Señor guarda el mundo de cosas terribles. ¿Por qué? Por causa de nosotros, por causa de la iglesia. No por causa directamente del mundo.
por la presencia de la iglesia. Cuando estas cosas se desencadenan, ya definitivamente, pues podemos pensar que es porque la iglesia se ha apartado tanto del Señor, que el Señor ha quitado su presencia, ha dejado de hacer resplandecer su rostro sobre ellos. Como dice el libro de Ezequiel, la gloria abandona el templo, la iglesia, y entonces pues la iglesia sufre tantos daños como el mundo. Pero ahí está el Salmo 81, ¿verdad? Oh, si mi pueblo me hubiera oído, si mi pueblo hubiera oído, en un momento habrían huido sus enemigos, y los que lo odian huirían, porque Dios está con su pueblo. Así que, hermanos, no nos preocupemos por el futuro, porque el Dios Todopoderoso tiene el control de todas las cosas, tiene el control de la historia, y Él gobierna cielos y tierra para bendecir a su pueblo, para bendecirnos a nosotros. Y nosotros hemos de llevar su bendición también al mundo. No nos olvidemos de esto. La tierra dará su fruto. Materialmente el Señor va a aumentar la bendición que ya ha comenzado y sigue dando durante todos estos años. Y también espiritualmente el Señor dará su bendición, hermanos. Si tan solo nosotros seguimos aferrados a su palabra y le damos a Él la prioridad en todas las cosas y a Él el culto que Él solo se merece, el Señor nos bendecirá. Y nosotros, entonces, hermanos, no nos quedemos esta bendición para nosotros, sino que la hagamos partícipe con los demás y estemos orando para que el Señor rescate a un pueblo numeroso, incontable, como las estrellas en el cielo. Y con la arena